En mayo de 1987, la Unión Soviética lanzó al espacio una plataforma láser de combate. Debía cambiar el equilibrio de la Guerra Fría. 8 minutos después del despegue, se quemó en el Océano Pacífico por un error de programación de una sola línea. Esta no es la historia más extraña de este video. El 15 de mayo de 1987, el cohete Energía despegó desde Baikonur. A bordo iba un aparato llamado Polius, oficialmente un satélite experimental. En realidad, el prototipo de una plataforma de combate orbital equipada con un láser de dióxido de carbono de 1 megavatio de potencia, capaz de destruir satélites enemigos directamente en órbita. La Unión Soviética lo construía en respuesta al programa estadounidense de Iniciativa de Defensa Estratégica. En 1983, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, había anunciado la creación de un escudo espacial contra los misiles nucleares. El mando soviético lo interpretó de una sola manera. Los Estados Unidos querían poder dar el primer golpe sin sufrir las consecuencias. La respuesta debía ser Polius, un arma orbital capaz de destruir ese escudo antes de que entrara en funcionamiento. El desarrollo se llevó a cabo bajo una presión de tiempo extrema. La construcción del aparato tomó menos de 3 años, la mitad del ciclo habitual. Los componentes se reunieron a partir de las reservas de varios programas paralelos. El casco procedía del módulo de la estación Mir-2. El sistema de acoplamiento procedía de una nave de transporte. El bloque motor procedía de otro proyecto clasificado. Polius medía 37 metros de largo y pesaba alrededor de 80 toneladas. Mikhail Gorbachev viajó en persona a Baikonur. Según el testimonio del diseñador jefe, Yuri Kornilov, prohibió expresamente activar los sistemas de combate en caso de una puesta en órbita exitosa, ya que el riesgo de un escándalo diplomático se consideraba demasiado alto. El aparato debía simplemente alcanzar la órbita y demostrar la propia posibilidad de tal despliegue. El cohete Energía funcionó a la perfección. Polius se separó en el momento previsto, a una altitud de 110 kilómetros. A partir de ahí todo salió mal. El aparato debía girar 180 grados para que los motores quedaran en la posición correcta para acelerar. Comenzó el giro, superó los 180 grados y no se detuvo. Por un error en el programa de control, el aparato completó un giro de 360 grados y volvió a su posición inicial. Cuando los motores se encendieron, apuntaban en la dirección equivocada. En lugar de acelerar hasta la velocidad orbital, Polius comenzó a frenar. Pocos minutos después, unas 80 toneladas de esta arma orbital frustrada entraron en la atmósfera y se quemaron sobre el Océano Pacífico. El programa fue cancelado. Partes de su estructura se usaron después en la construcción de módulos de la estación Mir y de compartimentos de la Estación Espacial Internacional, Zarya y Nauka. Llevan en sí elementos de esta arma orbital que nunca llegó a existir. En 1960 se realizó una exhibición de blindados de nueva generación en el polígono de Kapustin Yar. Nikita Khrushchev recorrió la fila de vehículos, se detuvo frente a uno de ellos y prohibió su adopción en servicio. No porque no funcionara, sino porque pesaba 60 toneladas y Khrushchev acababa de fijar un límite de 37. El vehículo se llamaba Objeto 279. Por fuera no se parecía a ningún otro tanque del mundo. El casco, fundido, con forma de gota, estaba rodeado por pantallas antiacumulativas en todo su perímetro. La torreta, semiesférica y achatada, tenía un blindaje de 305 milímetros distribuido de manera uniforme por toda su superficie. Su silueta recordaba a un platillo volador sobre orugas. Los ingenieros de la fábrica Kirov de Leningrado, bajo la dirección de Lev Troyanov, lo diseñaron desde cero, no como evolución de vehículos existentes, sino como un proyecto radicalmente nuevo. La principal particularidad estaba en el tren de rodaje. En lugar de 2 orugas tenía 4, montadas de 2 en 2 sobre vigas longitudinales, que a la vez servían como depósitos de combustible. Este sistema eliminaba por completo el riesgo de encallar al superar obstáculos verticales. La presión sobre el terreno era comparable a la de un tanque ligero. Con una masa de combate de 60 toneladas, el vehículo podía moverse por donde un tanque pesado convencional simplemente se quedaba atascado. El tanque se diseñó para operar en condiciones de un ataque nuclear. La forma de gota del casco desviaba la onda expansiva. Un sistema de filtrado y ventilación protegía contra la contaminación radiactiva. El objeto 279 podía combatir en un campo de batalla donde todo lo demás ya estaba muerto.
Su armamento consistía en un cañón de 130 milímetros, el M65, con carga mecanizada. La velocidad del proyectil perforante alcanzaba los 1050 metros por segundo. A una distancia de 2 kilómetros, el proyectil perforaba 245 milímetros de blindaje. Las pruebas se realizaron con éxito. El 22 de julio de 1960, Yurshov miraba el vehículo y no veía un tanque de vanguardia, sino un vestigio de una doctrina superada. Él creía en los misiles. Los tanques, según su convicción, no eran necesarios en la guerra moderna. Por un decreto del 28 de enero de 1961, todos los trabajos fueron suspendidos. El único ejemplar conservado se encuentra en Kubinka. Antes de la aparición del tanque T-80U, se lo consideraba uno de los tanques mejor protegidos del mundo, sin haber tenido jamás un solo hermano de serie. En 1992, los ingenieros soviéticos terminaron de desarrollar una máquina destinada a cegar al ejército de la Alianza Atlántica. Para entonces, la Unión Soviética ya no existía desde hacía un año. La máquina se llamaba 1K-17 Shati. A primera vista, era un vehículo común, basado en el obús autopropulsado 2S-19 MS-TAS. El mismo tren de rodaje, el mismo casco, pero en lugar de la torreta de artillería, había una casamata blindada alargada, equipada con 12 proyectores láser dispuestos en 2 filas. Un motor generador independiente, situado en la parte trasera de la casamata, alimentaba todo este arsenal. El desarrollo se llevaba a cabo desde finales de los años 70. La idea era radical, no destruir físicamente los misiles y vehículos enemigos, sino privarlos de la capacidad de apuntar. Los impulsos láser quemaban los sistemas ópticos y electrónicos, miras, cámaras, sensores de guiado. Un misil que no ve su objetivo resulta inútil. Un tanque sin mira está ciego. Los 12 láseres funcionaban simultáneamente en distintas longitudes de onda. Esto hacía inútil cualquier filtro óptico. Sencillamente no existía una protección capaz de cubrir todo el espectro a la vez. Según los servicios de inteligencia occidentales, el alcance de destrucción superaba los 10 kilómetros. El Pentágono obtuvo los planos a través de desertores ya en los años 80 y le dio a la máquina el nombre en clave Stiletto. Se construyeron 2 prototipos. Las pruebas confirmaron el correcto funcionamiento del sistema. La producción en serie estaba prevista para comenzar en 1992. En diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. El programa se canceló por considerarse demasiado costoso para el presupuesto de la nueva Rusia. Uno de los prototipos fue desguazado. El segundo se conservó. Se encuentra en el Museo Militar Técnico de Ivanovskoye, sin sus proyectores láser, desmontados antes de su traslado. En 1956, el Consejo de Ministros de la Unión Soviética firmó un decreto para la creación de un avión que quizá nunca tendría que aterrizar. No porque los ingenieros no hubieran pensado en el aterrizaje, sino porque el combustible sencillamente no le haría falta. El avión se llamaba Tu-119. Más exactamente, todo comenzó con el Tu-95 LAL. A partir del bombardero estratégico de serie Tu-95, en 1958, se montó en Semipalatinsk un banco de pruebas terrestre con un reactor nuclear en funcionamiento. Después, el reactor se instaló directamente en la bodega de carga del avión. De mayo a agosto de 1961, el Tu-95 LAL realizó 34 vuelos, algunos de ellos con el reactor encendido a bordo. La tripulación se encontraba entonces justo al lado del núcleo activo. El objetivo principal de las pruebas era comprobar la protección biológica de la cabina. Al final, esa protección se consideró suficiente. Se decidió continuar con los trabajos. El siguiente paso debía ser el Tu-119. En un Tu-95 modificado, se planeaba instalar 2 motores NK-14A, con intercambiadores de calor que se calentarían directamente desde el reactor. Los otros 2 motores seguirían siendo convencionales, de serie. Un avión con propulsión nuclear podía, en teoría, permanecer en el aire indefinidamente, mientras la tripulación lo resistiera. El objetivo era la patrulla. El avión debía sobrevolar el océano durante meses, siguiendo a los submarinos estadounidenses portadores de misiles balísticos. Sin aterrizajes para repostar, sin aeródromos de despliegue avanzado, simplemente una presencia continua en el aire. A principios de los años 60 se suspendieron todos los trabajos sobre propulsión nuclear para aviones, de manera simultánea en la Unión Soviética y en los Estados Unidos, donde se llevaba a cabo en paralelo un programa similar, basado en el bombardero B-36.
La razón oficial: en caso de un accidente de un avión con un reactor a bordo, la contaminación de enormes territorios sería inevitable. Nadie llegó nunca a decidir qué hacer si el avión llegaba a estrellarse. En 1963, los militares soviéticos convocaron un concurso para la creación de un bombardero estratégico supersónico portamisiles. Se suponía que ganaría la oficina de diseño Tupolev, especialistas en bombarderos pesados. Las oficinas de diseño Sukhoi y Yakovlev fueron invitadas solo para aparentar competencia. Tupolev perdió el concurso. El proyecto de Pavel Sukhoi superó a todos en el parámetro clave, la velocidad. La velocidad de crucero del T-4 alcanzaba los 3.200 km por hora, 3 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad, ningún sistema de defensa antiaérea de la Alianza Atlántica tendría tiempo de reaccionar. La célula estaba hecha de titanio y acero, ya que el aluminio simplemente no habría resistido semejante calor. Durante el desarrollo, los ingenieros de la oficina obtuvieron 600 patentes de invención. La parte delantera del fuselaje se inclinaba hacia abajo durante el despegue y el aterrizaje. En vuelo se elevaba, y la tripulación perdía por completo la visibilidad a través del vidrio, ya que a 3 veces la velocidad del sonido, el cristal de la cabina se habría derretido. Los pilotos manejaban el avión únicamente por instrumentos. Para observar el espacio frente a la aeronave existía un periscopio. El 22 de agosto de 1972, el T-4 realizó su primer vuelo. Las pruebas se desarrollaron con éxito. Los militares encargaron 250 aparatos. Fue entonces cuando intervino la oficina de diseño Tupolev. La fábrica aeronáutica de Kazán, único lugar capaz de producir el T-4, pertenecía a Tupolev. El ministro de Industria Aeronáutica Dementiev declaró abiertamente que, mientras él viviera, no se produciría ningún metal negro en la fábrica de Kazán. Tupolev propuso, en lugar del T-4, una modernización ligera de su bombardero Tu-22, que finalmente se transformó en un avión completamente nuevo, el Tu-22M. En enero de 1974, los trabajos sobre el T-4 fueron suspendidos. El 19 de diciembre de 1975, se cancelaron oficialmente mediante un decreto del gobierno. Pavel Sukhoi murió en septiembre de ese mismo año, sin haber recibido nunca una respuesta clara sobre por qué se había cancelado su avión. El único ejemplar que llegó a volar se conserva en Monino. Invierno de 1941 a 42. El Ejército Rojo perdía tanques más rápido de lo que lograba construirlos. Los ingenieros de la fábrica Kirov de Chelyabinsk, bajo la dirección de Joseph Kotin, propusieron una solución. Si faltaban tanques, que cada uno disparara el doble. Así nació el KV-7. No era una torreta, sino una casamata blindada cerrada montada sobre el chasis del tanque pesado KV-1, en la que, en lugar de un solo cañón, se instalaron 2 a la vez, cañones gemelos de 76 milímetros de la fábrica Stalin. Ambos se apuntaban al mismo tiempo y disparaban de forma sincronizada. La idea parecía sencilla: un solo vehículo, el doble de potencia de fuego. En las pruebas apareció un problema. Cuando ambos cañones disparaban a la vez, el retroceso combinado era tal que descolocaba la puntería de todo el sistema. Acertar en algo después de una descarga resultaba prácticamente imposible. El sistema exigía repuntar desde cero. Los ingenieros desarrollaron una segunda variante con una configuración modificada. En abril de 1942 se sometió a pruebas de tiro. El retroceso disminuyó, pero el vehículo nunca demostró una superioridad decisiva sobre el KV-1 de serie. Ante la aguda escasez de tanques en el frente, se decidió no destinar capacidad productiva a este experimento complejo. El KV-7 no fue adoptado en servicio. El único prototipo fue desguazado a finales de 1943, junto con varios otros vehículos experimentales. Pero el trabajo realizado no se perdió. Aprovechando la experiencia del KV-7, los ingenieros de la misma fábrica diseñaron y construyeron en 25 días el cañón autopropulsado Su-152, dotado de un obús de 152 milímetros, que en 1943 se convirtió en la única pieza de artillería soviética capaz de destruir al tanque pesado alemán Tigre a distancias de combate normales. En 1960, los Estados Unidos pusieron en servicio el misil balístico Polaris para sus submarinos nucleares. La Marina soviética planteó de inmediato un objetivo: encontrar la manera de detectar y destruir esos submarinos antes de que tuvieran tiempo de lanzar sus misiles.
De la respuesta se encargó Robert Bartini. Bartini era un aristócrata italiano, comunista e ingeniero aeronáutico. Su verdadero nombre era Roberto Oros di Bartini. Nacido en Austria-Hungría, se dejó seducir por las ideas comunistas, emigró a la Unión Soviética en 1923 y hasta el final de su vida diseñó aviones para el país que él mismo había elegido. Lo llamaban el Barón Rojo. En 1938 fue arrestado y enviado a una sharashka, una oficina de diseño cerrada de tipo carcelario donde ingenieros presos seguían trabajando bajo vigilancia. Bartini pasó allí 10 años, justo al lado de Tupolev, que trabajaba en el tablero vecino. En 1965, Bartini propuso un proyecto sin equivalente en el mundo. El VVA-14 era un hidroavión anfibio de despegue vertical, con 14 motores. La máquina debía poder despegar directamente desde el agua, sin carrera de despegue, alcanzar una velocidad de 760 km por hora, en régimen de crucero normal, y, si era necesario, pasar a modo de aeroplano de efecto suelo, deslizándose a pocos metros sobre la superficie, invisible para los radares. Su construcción era inaudita. Un enorme cajón central con 2 motores de crucero encima. A los lados, flotadores inflables de 14 metros de largo, retráctiles hacia el fuselaje en vuelo, 12 motores de sustentación para el despegue vertical. El tren de aterrizaje procedía del bombardero Tu-22. Al avión lo apodaron la serpiente Gorinich. Visto desde tierra, parecía una criatura de 3 cabezas con alas pequeñas. El 4 de septiembre de 1972, la aeronave despegó por primera vez. De 1972 a 1975, el VVA-14 realizó 107 vuelos, con un total de 103 horas de vuelo. Las pruebas confirmaron las características calculadas, pero los 12 motores de sustentación para el despegue vertical nunca llegaron a instalarse. La oficina de diseño de motores de Rybinsk no logró desarrollarlos a tiempo. En diciembre de 1974, Bartini murió. Tras su muerte, el proyecto perdió al hombre que, él solo, mantenía unidos a ingenieros de decenas de organizaciones distintas. Se intentó transformar la aeronave en un aeroplano de efecto suelo. Las pruebas resultaron fallidas. En 1976 se canceló el programa. Se le retiró todo el equipo y se la remolcó hasta Monino, donde su casco, sin alas ni motores, permanece hasta hoy. La Marina soviética no quería solo localizar los submarinos estadounidenses, quería destruirlos directamente en el mar, con rapidez, a gran velocidad, sin previo aviso. Para eso se construyó el Lone. El Lone era un barco que volaba. Su longitud era de 73 metros. Su masa al despegue era de 400 toneladas. 8 motores turborreactores instalados en un pilón delantero impulsaban aire bajo el ala, creando un colchón de aire. A una altura de entre 2 y 5 metros sobre la superficie del agua, el Lone alcanzaba una velocidad de 500 km por hora, más rápido que cualquier buque de guerra del mundo. A esa altura permanecía invisible para los radares navales configurados para detectar objetivos aéreos. Su armamento consistía en 6 contenedores con misiles antibuque Moskit sobre el lomo del fuselaje. Cada misil llevaba 150 kilogramos de explosivo y volaba hacia su objetivo a una velocidad 2 veces y media superior a la del sonido. El Lone estaba diseñado para destruir portaaviones. El primer y único buque de la serie se puso en grada en 1983, en la fábrica Volga de Gorky. Fue votado el 16 de julio de 1986. Las pruebas estatales concluyeron el 26 de diciembre de 1989. Durante las pruebas, por primera vez en el mundo, se lanzaron misiles de a bordo desde un aparato en movimiento, a una velocidad de unos 500 km por hora. Estaba previsto construir 8 unidades de este tipo. El colapso de la Unión Soviética en 1991 lo detuvo todo. El Lone quedó conservado en el dique seco de la fábrica Dagdizel, en Kaspisk. Toda la electrónica secreta fue retirada y almacenada. Durante casi 30 años, la nave se oxidó en el dique. En el año 2020, 3 remolcadores y 2 lanchas la arrastraron durante 14 horas por el mar Caspio hasta la costa de Derbent, donde ahora se alza como monumento. En 1981, en la Oficina de Diseño de Ingeniería Mecánica de Kharkov, comenzó el desarrollo de un tanque destinado a reemplazar a toda la generación entonces existente de blindados soviéticos. La máquina fue llamada Objeto 490A. Su apodo no oficial era Buntar. La idea principal era el aislamiento de la tripulación. Los 2 miembros de la tripulación se ubicaban en un compartimento blindado del casco, separado físicamente de las municiones y del compartimento del motor. El cañón se colocaba fuera de la torreta blindada
lo que reducía la silueta y permitía atacar objetivos en ángulos amplios. En caso de perforación del casco y detonación de las municiones, unos paneles de expulsión situados en el techo y el piso del compartimento dirigían la explosión hacia el exterior, dejando con vida a la tripulación. El blindaje constaba de 5 capas de acero separadas por 4 capas de cerámica. El techo se había reforzado deliberadamente por encima de lo habitual, ya que los ingenieros diseñaron el tanque teniendo en cuenta el fuego de artillería en parábola y los ataques desde arriba. Un motor de 1500 caballos de fuerza, con una masa de combate de 48 a 50 toneladas, daba una potencia específica de 31 caballos por tonelada. En carretera, el vehículo alcanzaba una velocidad de 75 km por hora. Se construyeron 2 maquetas rodantes, ninguna de ellas llegó a las pruebas de tiro. En 1984, los militares exigieron aumentar el calibre del cañón de 125 a 152 milímetros. Esto requirió un rediseño completo de la configuración. El proyecto se transformó en una nueva máquina, el Objeto 477. El Objeto 477 tampoco fue adoptado en servicio. La Unión Soviética dejó de existir antes de que cualquiera de estos tanques llegara a la producción en serie. El concepto de tripulación aislada y cañón externo, que los ingenieros de Kharkov desarrollaron a principios de los años 80, se hizo realidad en el tanque ruso Armata más de 30 años después. En 1951, las tropas aerotransportadas soviéticas recibieron una máquina destinada a resolver uno de los principales problemas de los paracaidistas: cómo destruir los tanques enemigos cuando no se dispone de nada más pesado que un arma de infantería. La máquina se llamaba ASU-57, un cañón autopropulsado aerotransportado. Pesaba 3 toneladas y media. Para comparar, un tanque medio de la época pesaba entre 30 y 40 toneladas. El ASU-57 era tan ligero que su motor no era otro que un motor de automóvil corriente del Povedá, 4 cilindros, 50 caballos de fuerza. Su casco se soldaba a partir de planchas de acero y aluminio de 4 a 6 milímetros de espesor. Aquello no era un blindaje, sino una simple protección contra esquirlas y balas de armas ligeras. Cualquier ametralladora pesada la atravesaba de lado a lado. La casamata estaba abierta por arriba. La tripulación de 3 hombres, conductor, artillero y comandante, quedaba a la intemperie durante el combate. Su armamento consistía en un cañón de 57 milímetros, el CH-51, con una dotación de 30 proyectiles. En cambio, volaba. Ese era precisamente el sentido de todo su diseño. El ASU-57 se convirtió en el primer cañón autopropulsado del mundo, lanzado en paracaídas. Al principio se colgaba en contenedores bajo las alas del bombardero Tu-4, a razón de 2 máquinas por avión. Más tarde, con la llegada de los transportes AN-8 y AN-12, la máquina comenzó a lanzarse sobre una plataforma de paracaídas múltiples. La tripulación, por su parte, saltaba por separado y debía encontrar su vehículo ya en tierra. A lo largo de toda la década de los 50, el ASU-57 siguió siendo el principal blindado de las tropas aerotransportadas soviéticas. Participó en ejercicios con empleo real de armas nucleares en el polígono de Semipalatinsk. En 1968, vehículos ASU-57 entraron en Checoslovaquia junto con los paracaidistas soviéticos. Sin embargo, en los documentos figuraba como una pieza autopropulsada antitanque. Ese mismo cañón de 57 milímetros ya no perforaba, a finales de los años 50, el blindaje frontal de ningún tanque moderno de la Alianza Atlántica. Los militares lo sabían. El desarrollo de su reemplazo, el cañón autopropulsado aerotransportado ASU-85, con un cañón de 85 milímetros, había comenzado ya en 1951, en paralelo con la entrada en servicio del ASU-57. El ASU-57 se fabricó hasta 1962. Fue retirado del servicio a mediados de los años 80. Durante más de 30 años, los paracaidistas soviéticos saltaron de los aviones junto a sus piezas autopropulsadas, sabiendo que, en caso de encontrarse con un tanque, apenas tendrían alguna posibilidad. Si les interesa la historia de material militar olvidado, suscríbanse al canal. En el próximo video, otras 10 máquinas de las que no se suele hablar.